La cumbre, que ya no será, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, el señor Kim Jong-un. Durante varios meses, Corea del Norte estuvo haciendo pruebas con misiles nucleares intercontinentales. Se llegó a demostrar, y así lo reconocieron autoridades en Estados Unidos, que esos cohetes puedan alcanzar incluso la costa este de este país, que es en donde estamos nosotros, y donde está Nueva York, y en donde está Miami. Se fijó finalmente una fecha para el encuentro entre los dos líderes para el 12 de junio en Singapur, después de varios meses en los que se habían insultado por Twitter y de todas las maneras posibles. Luego hubo algunas tensiones entre las dos capitales, entre Washington y Pyongyang, y justamente ayer hubo algunas palabras duras de parte de un portavoz de Corea del Norte con respecto a los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió esta mañana? Y eso es lo llamativo. El régimen de Corea del Norte llevó a 30 periodistas internacionales para que vieran cómo destruía el lugar en donde estaba llevando a cabo las pruebas nucleares, un lugar llamado Punji-ri. Incluso ahí estuvo un periodista muy famoso, Tom Cheshire, de Sky News, que contó cómo habían volado, habían destruido con explosivos estas instalaciones. Eso parecía un buen gesto. De hecho, estaban destruyendo el lugar donde hacían pruebas nucleares, aunque es verdad que Corea del Norte ya tiene armas nucleares. Pero en los últimos minutos expidió la Casa Blanca, que está muy cerca de aquí, a 3 cuadras, una carta firmada por el presidente Donald Trump y dirigida a Kim Jong-un. Y la carta dice básicamente esto, dice, señor Mr. Chairman, le dice como al dirigente norcoreano, le dice, apreciamos su tiempo, su paciencia y el esfuerzo con respecto a las negociaciones y a las discusiones relacionadas con la cumbre que ambas partes hemos buscado, que estaba prevista para el 12 de junio en Singapur. Fuimos informados de que esta reunión fue solicitada por Corea del Norte, pero eso es irrelevante. Yo tenía muchas ganas de verlo a usted. Tristemente, con base en la rabia y en la hostilidad abierta desplegada por usted en su más reciente pronunciamiento, creo que es inapropiado en este momento que tengamos, que se lleve a cabo esta reunión planeada con tanta anticipación. De manera que yo creo que esto es, pues puede ser bueno para las dos partes que no se produzca en este momento la reunión, pero va en detrimento del mundo. Usted siempre habla de las capacidades nucleares que tiene Corea del Norte, pero las nuestras, es decir, las de Estados Unidos, son tan masivas y tan poderosas que le rezo a Dios para que nunca sean utilizadas. Y luego dice el señor Donald Trump, le dice a Kim Jong-un, creo que el diálogo fue maravilloso porque estamos construyendo algo entre usted y yo y espero que en algún momento se produzca y espero verlo en un futuro. Y al final le dice, si usted cambia de punto de vista con respecto a esta cumbre, por favor no dude en llamarme o en escribirme. El mundo y Corea del Norte en particular han perdido una gran oportunidad para una paz prolongada y que traiga gran prosperidad y riqueza. Esta oportunidad perdida es verdaderamente un momento triste para la historia. Muy atentamente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Aquí la pregunta, y se las hago a ustedes tres, y empiezo por Janes, ¿qué habrá pasado para que haya ocurrido esto? Esta mañana Corea del Norte aparentemente hace un gesto de buena voluntad destruyendo las instalaciones en donde estaba llevando a cabo unas pruebas nucleares y minutos después el señor Trump cancela la cumbre. Yo creo que se venía gestando, es decir, la destrucción de la instalación nuclear en Corea del Norte es un poco una cortina de humo porque era básicamente una instalación ya amortizada y con problemas estructurales, parece que ni siquiera era ya útil. Lo que estamos viendo es un ejemplo de la técnica negociadora de Donald Trump. Trump, desde hace 2 o 3 semanas, ha advertido que hay un margen de error en esa negociación, que puede no salirle como él quiere. Y él no está dispuesto jamás a perder una negociación. Y entonces ha aprovechado el momento que él ha considerado mejor para romperla. Y además lo ha hecho en su estilo habitual. Por un lado, echándole la culpa al otro, es decir, la carta que tú has leído magníficamente lo muestra así, es decir, la culpa es de Kim, y además lanzando, que esa es otra característica de Trump, una amenaza clara y terrible, que es el uso masivo del armamento nuclear. Le dice, tú tienes armas, yo tengo muchas más. Es decir, él vuelve al momento previo de la negociación
porque a donde él ha llegado ahora considera que no es satisfactorio. ¿Y por qué no lo es? Porque es verdad que el régimen norcoreano ha tomado un rumbo equívoco, ha dado vaivenes que han hecho pensar que la desnuclearización completa, que es lo que exige Donald Trump para sentarse en la mesa de negociación, no iba a cumplirse. Y los gestos que ha hecho Estados Unidos, que los ha hecho respecto a Corea del Norte, no han servido para que Corea del Norte vuelva a repetir lo que quiere oír Trump, y es que en esa mesa de negociación va a haber una desnuclearización completa. Como existe el margen de error de que en esa reunión no salga la desnuclearización, él, antes de asumir el fracaso de esa cumbre, que a él le dejaría en ridículo, recordemos que Kim es un tirano hereditario de una de las dictaduras más feroces del mundo, tiene a 100.000 personas encarceladas, es decir, darle la mano a semejante espécimen no se puede hacer si a cambio no se tiene la desnuclearización. Eso lo saben muy bien los negociadores americanos, y por ello mismo jamás ha ido ningún jefe de Estado estadounidense a Corea del Norte, pese a que ha habido negociaciones. Es decir, aquí al fondo del todo hay una cierta racionalidad en la acción negociadora. Yo creo que ese es el horizonte de Trump, que además, si recordamos, tiene antecedentes. Pasó con Peña Nieto al principio de su mandato. Peña Nieto iba a visitar el 27, 26 de... creo que era de febrero, iba a visitar de 2017, iba a visitar la Casa Blanca para intentar encauzar la relación. Y Trump, viendo que esa reunión igual no satisfacía al 100% sus exigencias, que era que México pagase el muro, a cajas destempladas, y en un tuit, ahora evoluciona un poco, ya hace una carta firmada. Esto tiene un poquito más de nivel respecto a lo que vivíamos hace un año, va aprendiendo algunos usos. Directamente dijo que no hacía falta que viniese Peña Nieto si no estaba dispuesto a pagar el muro, con lo cual abrió un conflicto diplomático que pocas veces se ha visto, es decir, una visita programada de un jefe de Estado, que además es tu vecino con una frontera de más de 3.000 kilómetros, suspendida por la mañana de mala manera, con un tuit que además tenía un tono enormemente desabrido. Pues yo creo que eso es lo que está ocurriendo, que él ha visto una posibilidad de fracaso de la cumbre, y ante el temor de que eso no vaya al 100%, ha preferido retirarse, echar la culpa y volver a blandir la amenaza nuclear. ¿Qué puede haber pasado aquí, Dorito Toribio? Esa es la gran pregunta. Si pensamos esto fríamente, el contenido de lo que está pasando, es decir, que se cancele una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el líder supremo de Corea del Norte, no es ninguna sorpresa. Quiero decir, estará una reunión ya de un punto de partida imposible diplomáticamente, y ya los avances que se estaban produciendo producían mucho escepticismo entre todos los expertos en esta materia, porque Corea del Norte siempre da pasos atrás o no cumple su palabra. Es decir, esa promesa de desnuclearización ya era difícil, con lo cual que se cancele, si lo miramos desde un punto de vista racional, no es ninguna sorpresa. La sorpresa son las formas, una vez más, que es con lo que estamos una y otra vez con Donald Trump. Yo me planteo ahora mismo dos escenarios detrás de esta decisión. Una, que quizás la escenificación esta mañana en Corea del Norte de ese desmantelamiento, esa explosión de los túneles de su instalación nuclear, quizás Estados Unidos sepa algo que nosotros ahora mismo no sabemos. Quizás sepan que ha sido una puesta en escena, porque recordemos, sí, han invitado a 2 docenas de periodistas internacionales, pero han visto sencillamente unas explosiones a 500 metros, después han visto los restos, pero no han acreditado a expertos independientes para verificar que realmente lo que están haciendo es eso. Y, por ejemplo, sin ver cuál es la profundidad de las explosiones, no sabemos si realmente ha destruido esas partes de los túneles. Además, también los expertos estaban advirtiendo hoy que, ojo, porque esta parte de estas instalaciones nucleares, estos túneles, ya estaban prácticamente derruidos después de la última prueba de misiles que realizó Corea del Norte en septiembre de 2017, que fue la más importante de todas, la más poderosa de todos, una explosión de 160 kilotones en ese momento, y que ya se había quedado prácticamente derruido, con lo cual esto podría ser, estaban alertando que podría ser sencillamente una puesta en escena, y que tuviéramos mucho cuidado. Y que incluso si Corea del Norte estaba cumpliendo, y esto realmente era destruir parte de sus instalaciones, que en realidad es muy fácil volver a construirlas, porque al final son 3 túneles. Habría que ver exactamente qué se está haciendo. A mí, la primera conclusión esta mañana al ver esta carta ha sido, bueno, quizás ahora mismo Estados Unidos, a través de los satélites y de otras instalaciones militares que tiene en la península, sabe cosas que nosotros no sabemos, y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero efectivamente también, si uno lo mira fríamente y lee esta carta, se da cuenta de que este es un movimiento Trump puro y duro. Él tiene una frase en su libro, El arte de la negociación, que dice: "Know when to walk away from the table".
tienes que saber cuándo levantarte de la mesa de negociaciones. Y él lo hace esto siempre. Recordemos que los demócratas, cuando intentan analizar los movimientos de Trump, usan esta frase que le hemos escuchado, por ejemplo, a la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, muchas veces, que hablan los cuatro pasos de Donald Trump en una negociación, que es primero insultar y convertirse en el bully, y agredir, y insultar y lanzar ataques, que es algo que vimos efectivamente con Kim Jong-un. Después pasa a la parte de la amistad. Entonces se convierten en grandes amigos y empiezan a lanzar piropos que contradicen todos los insultos anteriores. También lo hemos visto con Kim Jong-un. Se convirtieron casi en los mejores amigos del mundo y estaban deseando celebrar esta reunión para alcanzar la paz en el mundo, llegó a decir Donald Trump. Y después el tercer paso es levantarse de la mesa de negociaciones, es poner el puño sobre la mesa y decir, hasta aquí he llegado. ¿Para qué? Para conseguir más cosas. ¿Cuál es el problema esta vez? Estamos hablando de Kim Jong-un. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Esta carta, esta mención en la que habla de la tremenda ira de Corea del Norte, la abierta hostilidad del líder norcoreano. Esto es una humillación masiva para el líder de Corea del Norte. ¿Qué va a responder esta vez? Esto se le puede ir de las manos. Y la última pregunta que me hago ya para darle paso a Juan Carlos es, ¿esto lo sabían otros países como China, Corea del Sur, es decir, Japón, los países que han estado mediando en toda esta situación? Donald Trump ha avisado a alguien, porque recordemos que las monedas aquí en Washington ya están acuñadas de la reunión del 12 de junio. ¿Esto ha sido esta noche en un arrebato o esta madrugada en un arrebato o realmente esto se ha hablado ya y es un movimiento más racional? Bueno, las perspectivas de esta reunión creo que se empezaron a deteriorar a partir de las declaraciones de John Bolton, el asesor nacional de seguridad, cuando dijo que la Casa Blanca estaba considerando el modelo libio en estas negociaciones con Corea del Norte. Recordemos que Libia, bajo la administración Bush, acordó deshacerse de su programa nuclear. Nunca llegó a tener la bomba, pero tenía un programa nuclear, no sé qué tan avanzado estaba, a cambio de ser reincorporado Gaddafi como un buen miembro de la comunidad internacional. O sea, básicamente a cambio de nada, simplemente a cambio de que Estados Unidos iba a tener una buena relación con Gaddafi, y la comunidad internacional iba a aceptar a Gaddafi. Incluso John McCain fue a Trípoli y salió con una foto con Gaddafi y demás. Pero sabemos en qué terminó esa historia. Pocos años después, ante una primera revuelta, pues producto de la primavera árabe, Estados Unidos lideró desde atrás, como dijo el presidente Obama, una coalición que terminó... Leading from behind. Sí, lideró desde atrás una coalición que incluyó a Francia y el Reino Unido, que terminó deponiendo a Gaddafi, y Gaddafi terminó siendo sumariamente asesinado. Y por supuesto que esto resonó en los oídos de Pyongyang, de que la Casa Blanca estaba pensando en el modelo libio, y ya sabemos en qué paró el modelo libio. Entonces, ahí a partir de entonces pues, hubo reacciones en Pyongyang. Creo que estas declaraciones luego fueron reafirmadas por Pence también en el modelo libio, y por supuesto que esto empezó a tensar la relación de nuevo, también unos ejercicios militares, y vemos que ha terminado en lo obvio. Nunca se avisoraba un acuerdo sobre el fin último de esta cumbre, que era supuestamente la desnuclearización de la península coreana. Sabemos muy bien que las diferencias son irremediables ahí. Por un lado, los estadounidenses quieren que Corea del Norte se deshaga unilateralmente de su arsenal nuclear, por el que han luchado tantísimos años para detener. Y por otro lado, los coreanos probablemente no estaban pensando en eso, pero incluso si hablan de desnuclearización, lo que estaban refiriéndose también a que Estados Unidos retirara su sombrilla nuclear sobre Corea del Sur y Japón, ¿verdad? Su promesa de protección en caso de un ataque de Corea del Norte, lo cual no iba en los intereses de Estados Unidos ni iba en los intereses de Japón y de Corea del Sur. Era peligroso esta cumbre. Esta cumbre tenía peligros. Sí. Usualmente estas cumbres son el producto de meses y no años de trabajo y de negociaciones tras bambalinas. Y esto es la cereza en el pastel. Lo que estamos viendo es que esta cumbre se planeó, se dilucidó en cuestión de meses. Ha habido 2 viajes de Mike Pompeo, el secretario de Estado, a Pyongyang, es cierto, pero aún así los peligros eran muy reales. ¿Cuáles eran los peligros? Bueno, que no hubiese un acuerdo y que volviésemos entonces a un punto de una hostilidad mayor entre ambas partes. Esta carta es un poco surreal, pero yo me quedo con el lenguaje de esta carta. Señor, le agradezco mucho, qué bello gesto que haya liderado a los rehenes, etcétera. Prefiero volver a esto, a los peligros de una cumbre en donde no haya apretón de manos al final de la cumbre y terminemos en un punto de hostilidad mayor. Claro, Dorita. Estaba acabando de leer, justamente hablando de ese lenguaje de esta carta, y estamos analizando casi en directo porque la carta se acaba de publicar por la Casa Blanca. Dice al final,
Donald Trump a Kim Jong-un. Si cambia de idea, para no celebrar esta importante no duden en reunión, llamarme o escribirme. por favor, no duden en llamarme o en escribirme, que es el movimiento Trump típico, es decir, es esta dramatización por carta de no vamos a hacer la reunión, mi poderío nuclear, pero luego termina diciendo, bueno, pero si quieres seguir negociando y darme lo que yo le estoy pidiendo en esta negociación, con lo cual es una vez más este sí pero no del presidente, pero el problema aquí, y lo dejo una vez más sobre la mesa, es ¿cuál va a ser la reacción de Kim? Porque esta es una jugada muy arriesgada con un líder como el de Corea del Norte. Lo conoceremos en los próximos minutos. Yo creo que totalmente de acuerdo, o sea, que Trump lo que ha hecho es recuperar la iniciativa. Es decir, ahora mismo él vuelve a estar en la estrategia de máxima presión, la va a aplicar con toda su fuerza. ¿Qué puede hacer Kim? Pues Kim tiene un margen muy estrecho, porque hay que recordar que es una economía 160 veces más pequeña que la de Estados Unidos, con un ejército que es de chirigota, comparado con el ejército estadounidense, y además con un gran padrino, un hermano, China, que no quiere un conflicto regional. Sí. Que lo que le interesa es mantener ese régimen para tener un glacis respecto a Corea del Sur y no tener a las tropas americanas aparcadas en su frontera. Con lo cual, es decir, el que está ahora mismo en una situación compleja es otra vez Kim. Él lo sabe, Trump, y él está haciendo esa presión, que es lo que tú dices muy bien, Dori, el estilo negociador habitual de Trump. Es decir, él ha avizorado la posibilidad de fracaso, de hecho, antes del fracaso tomo la iniciativa y vuelvo a donde estaba antes, que me fue bien. ¿Por qué? Porque conseguí que China me apoyase. Y con el apoyo de China, Kim es la nada, es un azucarillo. Eso es lo que me temo yo de todo esto, que nuevamente la bola también vuelve a China. Totalmente. Porque China estas sanciones, esta presión depende en un 99% de China. China es básicamente el único socio comercial de Corea del Norte. 90% de las exportaciones coreanas. Pero un momento, porque estamos racionalizando. Esto es una humillación masiva. O sea, pensemos cómo está recibiendo esto Kim Jong-un. Es imposible que le esté racionalizando esta carta con las reacciones que él tiene. Él va a reaccionar exactamente en este tono. Otra cosa es China, efectivamente, Japón, incluso Corea del Sur. El presidente Moon estuvo aquí hace 3 días intentando calmar las cosas y volver a la mesa de la negociación. Y además dijo a la prensa, el presidente de Corea del Sur hace 3 días, dijo a la prensa que había un 99% de posibilidades que esta reunión tuviera lugar el 12 de junio en Singapur. Es decir, el problema de esto no es el contenido, no es racionalizarlo, no es la reacción racional, es la forma. El presidente Trump está humillando así no solo a Corea del Norte ahora, sino a todos los países que han intentado mediar en este asunto. Y yo creo que siempre tenemos que medir este factor, no solo la reacción racional diplomática, sino el factor de que hay gente ahora mismo seguramente enfadada leyendo esta carta. El único contento de esto debe ser el primer ministro japonés, que Japón estaba siendo ninguneado en estas negociaciones y veía que corría un peligro serio de que hubiese un acuerdo que retirara esa protección nuclear de Japón a cambio de la desnuclearización de la península coreana. Yo creo que es que es decir, Trump es unilateral. Es decir, nunca le han importado mucho las reacciones de los demás si no van de acuerdo a lo que él piensa, que en ese caso lo tiene. Y yo realmente dudo que, aunque haya enfado por los modos de Trump, que es lo que ocurre, nadie vaya a elegir a Corea del Norte frente a Estados Unidos. Ni Corea del Sur, ni China, ni Japón, como tú muy bien has señalado, al final del día van a inclinar la balanza en favor de este tirano esperpéntico que es Kim. Y eso lo sabe Trump. Es decir, el potencial negociador de Trump es que tiene mucho más que ofrecer a China, a Corea del Sur y a Japón que lo puede ofrecer jamás en toda su historia Corea del Norte. Y lo va a aprovechar. Volvemos al punto inicial de partida. Es decir, esta carta, pues evidentemente es una carta en un lenguaje diplomático terrible, pero recordemos los mensajes en Twitter que ha lanzado Trump contra Kim. Recordemos lo que dijo en la Asamblea General de la ONU, cuando amenazó con devastar con fuego ese país. Es decir, esto entra en su tono habitual. ¿Se enfadará Kim? Yo creo que se va a enfadar, pero el enfado de Kim entra dentro de las expectativas de lo que él quiere. Es decir, estás negociando con alguien que está por encima de ti, que es el mensaje que yo creo que está emitiendo. Es que acabo de echar un vistazo de reojo en Twitter. Quien está celebrando esto por todo lo alto son los seguidores de Donald Trump, claro. el gran líder mundial que pone la línea. Y no olvidemos una cosa que repetimos casi a diario en este programa. Estamos en 2018, elecciones en noviembre. El presidente Trump está muy preocupado por esas elecciones en noviembre, por si pierden las mayorías los republicanos en las cámaras, y la cosa no pinta bien. Y muchas de las decisiones de Donald Trump recientes, para mí incluida esta, que es algo que a veces no se ve desde fuera de Estados Unidos, pero que aquí vemos muy
muy claramente. Muchas de sus decisiones, la retirada del acuerdo nuclear con Irán, los aranceles, muchas decisiones están tomadas en clave doméstica para contentar a ese núcleo duro de seguidores, aunque parezca increíble, totalmente. pero está dictando mucha de la diplomacia internacional y de los cambios del liderazgo mundial de Estados Unidos en el mundo, pensando en clave doméstica. ¿Por qué? Porque necesitan, como agua de mayo los republicanos, que ese núcleo duro de seguidores de Trump salga a votar en noviembre. Y esto es algo muy difícil porque en elecciones midterm, mitad de mandato, mucha gente no sale a votar, como sabemos. La participación se reduce porque muchos estadounidenses consideran que no son elecciones tan importantes como las presidenciales. Pero si quieren ganar o mantener alguna de las dos mayorías, necesitan que este voto vuelva a movilizarse como 2016. Esta es una manera perfecta de hacerlo. Totalmente.